Vamos a ver un poquito hoy del tema que ustedes hablan. El apóstol San Pedro precisamente nos habla hoy de esa defensa de la fe, de esa defensa que nos viene del Señor. Y nos viene del Señor porque está en la fe que tenemos en el Señor. O sea, sabiendo que nuestro cuidado viene del Señor. Si nuestro cuidado dependiera de nosotros, estuviéramos fastidiados. Completamente. Hermano, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias a Dios. De modo que el apóstol San Pedro habla claro de quién es el enemigo principal de nosotros los cristianos. Es el diablo. Es el enemigo de Cristo y el enemigo de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, por supuesto, entonces, el enemigo nuestro de manera muy personal, el perdedor de las almas. Resístanle firmes en la fe. Y también la fe envuelve todos los elementos, los recursos que el Señor nos ha dado para nosotros defendernos. Yo creo que ya les he dado a ustedes, les he recomendado, por ejemplo, el capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Se lo he recomendado, ¿verdad que sí? Las armaduras. Ahí están básicamente los recursos. Todo esto el apóstol lo entiende, un complemento de lo que es la intimidad con el Señor en todo tiempo. La intimidad con el Señor significa la oración. Nosotros no tendríamos, no podríamos mantenernos en pie, en autenticidad quiero hablar, porque una cosa es tú decir de palabras y otra cosa es en vivencia, de que somos del Señor, discípulos del Señor, pueblo de Dios, en autenticidad, como a Dios le agrade, caminando como a Dios le agrade, si no hay una intimidad con el Señor. Y sobre todo, más aún si decimos que le servimos al Señor, que esté tan grupo, que tratamos de orientar a otras personas, que alguien se acerca a nosotros y nosotros le damos una palabra de aliento, de vida. No es posible si no hay una intimidad con el Señor. Cuando, sobre todo, vivimos en un mundo que nos invita a la contaminación en todos los sentidos, a cada instante. Y muchas veces hasta sin darnos cuenta ya estamos involucrados en cosas que nos contaminan como hijos de Dios. Así como suena, que nos contaminan. La gente no se imagina cuántas cosas hay en medio. Estamos viviendo en un mundo completamente paganizado, señores. Entonces la gente no se imagina cuántas cosas te pueden contaminar. O sea, que te contaminan significa, mire, donde quiera que está la huella del diablo está contaminado. Como dice un buen dominicano, lo que está sopeteado por el diablo está contaminado. Porque el enemigo usted no tiene que invitarlo ni darle permiso para meterse. Él se mete sin que usted le dé el permiso. Imagínese usted que usted colabore con esas cosas que son los terrenos de él, que son los ambientes de él y que son las cosas en las que él se mueve. Entonces el apóstol San Pedro dice eso claramente. Un punto claro que el apóstol me llama la atención, que no sé si ustedes han pensado, sepan ustedes que sus hermanos de ustedes en todas partes del mundo están pasando por lo mismo. O sea, en todas partes del mundo, donde quiera que haya un cristiano que quiera agradarle a Dios, están las mismas pruebas. Tiene los demonios atrás por perderlo. No olviden ese detalle de que nosotros somos humanos, estamos en la carne, somos humanos. Nosotros podemos estar aquí, yo puedo estar aquí ahora, pero no puedo estar en Dominicana. Yo puedo pensar en Dominicana, pero no puedo estar en Dominicana. No puedo decir, dame ya Dominicana, ya estoy en Dominicana. Porque no soy espíritu solamente, estoy aquí. Quisiera. El demonio y sus demonios, sus secuaces, los espíritus del mal, los ángeles caídos, tienen esa ventaja sobre nosotros, que ellos están en toda parte del mundo dañando a las personas, porque son espíritus, no se deben a la materia, o sea, no llevan esa cualidad. Entonces, mientras usted está durmiendo, ahora estamos durmiendo, el enemigo no duerme, porque él es espíritu, no se ve a la carne que hay que dejarla descansar, no. Entonces, nuestra lucha, yo le digo todo esto, familia, en el nombre de Jesús, porque nuestra lucha es contra el mismo demonio. ¿Oyeron, familia? Entonces, en todo momento, todo esto que estamos viendo son
parte de los ataques a nuestra salvación. Porque cuando hablamos del ataque de la fe, ataque de la iglesia, ataque a nuestra salvación. Porque, ¿qué es lo que el enemigo quiere destruir? La obra de Cristo. ¿Y la obra de Jesucristo cuál es? La salvación de los hombres, la salvación de nosotros. Dios ha querido salvarnos por misericordia. Y por eso en su Hijo amado Jesucristo nos ha traído esa salvación. Y el enemigo aún derrotado, él no se da por vencido todavía hasta que sea aniquilado definitivamente y puesto en el lugar que tiene que estar. Entonces, estar vigilantes, como nos llama el apóstol. Vigilantes, manténganse, dice, despiertos, ¿verdad que sí? Y ustedes saben que no estamos hablando de despiertos de esta carne, porque el sueño de la carne nunca se acaba. Despiertos en el espíritu. Que aún estemos durmiendo, estemos en el espíritu. Ustedes se han soñado, ustedes han estado, muchas veces le ha pasado que se siente que ustedes están tan unidos al Señor, están en oración, que cuando se duermen y sueñan con cosas del Señor, y alabando, se sueñan alabando, y se sueñan en los grupos, se sueñan en las reuniones, esas cosas. Las asambleas, estar en el espíritu todo tiempo. Aún durmiendo, estar despiertos en el espíritu. No me llama ya de carne. Cuando el poder, la presencia del Señor, del Espíritu de Dios en nosotros es tan fuerte, tan grande, que como dice el apóstol San Pablo, ni la muerte, ni los principados, ni la noche, ni el sueño, nada puede apartarnos del amor de Cristo. Y eso tiene que suceder, tratar de que suceda en nosotros siempre. Amén. Amén. Miren, el temita que vamos a compartir, ya ustedes saben, como les decía, yo lo preparé. Entonces, no tengo todos los elementos, mejores elementos que ustedes leyeron. Traté de hacer un resumen de los puntos claves sobre este tema de Halloween que tenemos que saber. Claro, a lo mejor puse cosas aquí que ustedes lo vieron allá, que yo no lo he puesto aquí. Y a lo mejor te van a ver algunas cositas que no lo habían visto. Pues así. Hay muchas cosas que se envuelven en todo esto. Tratando de que lo importante es que el tema quede claro. Que nosotros estemos claros, no solamente para nosotros mismos, para nuestras familias, para las personas que ayudamos, sino también, sobre todo, para nuestra salvación, para que no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir en ningún tiempo, caminar en la luz de Cristo. Vamos a ver entonces, ya ustedes saben, el tema de Halloween. La fiesta del Halloween, como todos ustedes saben, es una fiesta pagana que lejos de contribuir, destruye nuestra cultura cristiana, creando sobre todo en los niños ideas extrañas y contrarias a lo que nosotros hemos recibido de Jesucristo nuestro Señor. Estamos hasta ahí, ¿verdad que sí? Estamos clarísimos. Estamos claros hasta ahí. Lejos de contribuir, lo que hace que destruye. Pero mucho. Destruye nuestra fe. Y el daño más grande y más peligroso de todo esto es en los más pequeños. Porque a lo mejor ya con la conciencia que tienen cada uno de ustedes, a lo mejor ya estamos claros. Pero ¿cuánta gente hay confundida en nuestra iglesia? Vaya a la casa de los católicos. Está llena de llamas, está llena de toda esa diablura del enemigo, toda esa cosa, y disfraces, toda esa cosa, y los hijos mandando a los hijos, todas esas cosas, y van a la misa los domingos. Porque hay una ausencia, hay una carencia en nuestra iglesia de formación, que eso es increíble, que Dios tenga misericordia. Hoy mismo en misa me dio la paz al Señor un rosario y un poloche de metálica con una calavera. Oiga eso. Y yo digo, Señor, Dice, Jesús, un día vamos a dar un tema sobre la simbología satánica, para que ustedes se den cuenta cuántas cosas usan, inclusive los católicos, sí, cuántas cosas que es dándole promoción al diablo. Un día vamos a hablar de eso, la simbología satánica, cuántos símbolos, cuántas cosas hay que son del puro diablo, la gente lo usa como si nada, la gente no sabe lo que está usando. Pero porque ellos, por ejemplo, yo estaba leyendo, la mayoría de ellos, o sea, que es supuestamente para los niños, porque ellos lo hacen vendiendo como que es para los niños, pero en realidad a nosotros nos hace mal, a ellos también. Bien. El fondo es otra cosa, no es lo que se ve, sino el fondo. el fondo de la adoración al... Exactamente, entonces, acuérdense que hay un punto clave que dice la palabra, el diablo, el enemigo, el demonio se viste de ángel de luz. O sea, se disfrazan todo como cosa buena, pero el fondo es el fondo del dañino de la cosa. Y vamos a ir viendo. Miren, hay una cosita que no le había dicho. Este tema es un poquito largo, nosotros tenemos 2 horas para esto. Entonces, que de hecho, miren ya donde vamos tardísimo. La intervención vamos al momentito al final. Yo voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. ¿Está bien?
Entonces, para que no haya intervención, para que yo pueda agotarlo todo lo que puse aquí. Y después cualquier cosa, en el camino, lo vamos viendo. Vamos a ver un poquito el Halloween y el cristianismo. ¿De dónde viene el asunto? Es impresionante el poder de la publicidad en nuestro medio, la cual nos lleva a comprar, a pensar y a vivir de una manera en la que ni siquiera hemos reflexionado. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad que sí? El mundo está envuelto, todos los que los medios quieren nos lo venden, la publicidad. Ellos manejan a la gente, manejan al mundo. Tanto es así que hasta las fechas la tienen dividida para atraer a la gente, para ganar dinero, para hacer lo que quieren. Y la publicidad está tan agresiva en todos los medios que usted se mueve. La televisión está, que eso no tiene madre, eso es increíble. Pero la gente está adicta a las televisiones. Y por todos los lados que usted se mueve, en la fecha que a ellos les interesa. Dinero, dinero y dinero, lo que envuelve al mundo. Cuando nos damos cuenta, estamos atrapados por el consumismo, el cual no respeta edad, nacionalidad o creencia religiosa. El consumismo. Oiga, ni edad, ni creencia religiosa, nacionalidad, no importa quién sea. Se vale de cualquier elemento para atraer nuestra atención con el fin de vender. Hay muchos de esa gente, de los consumistas, de esos empresarios, que ni son de Dios ni son del diablo. Pero como ni son de Dios ni son del diablo, son del diablo. Entonces a ellos lo que les importa es su dinero. A como puedan atraer a la gente, a como puedan vender, no les importa. De hecho, uno de los elementos que hoy mantiene vivo el Halloween aquí en Estados Unidos es precisamente unos comerciantes avaros en la ciudad de Nueva York que con el deseo de atraer personas para este tiempo, de traer más comerciantes y crear una época, revivieron eso que estaba ya aquí mermado, apagado en este país. Ustedes sabían que aquí en este país, por ejemplo, especialmente en Massachusetts, ustedes sabían que las brujas, si alguien decía que alguien era bruja, la mataban. La quemaban viva. Lo quemaban vivo, lo quemaban. Aquí en Massachusetts. No estamos hablando de Estados Unidos. En Massachusetts. Este era un país muy cristiano. Este fue un país que fue fundado. Los fundadores fueron ideas cristianas. Con su mezcla y su cosa media rara, pero habían personas ahí muy centradas en Dios. Como nuestro país, ustedes saben. Personas muy de Dios. Y se ha perdido ese rumbo. Vamos a seguir más adelante. Seguimos. En la fiesta de Todos los Santos, al aproximarse el 31 de octubre, las tiendas se ven llenas de, para la celebración de la fiesta de Todos los Santos. No he dicho que es el 31 de octubre. No lo he dicho. Dice, las tiendas se ven llenas, es para la celebración de Todos los Santos, ¿verdad que sí? Debe de estar llena de ¿qué? De santos, de Biblia, ¿verdad que sí? Bueno, oigan de lo que están llenas las tiendas, a ver si yo estoy citando desencajado el asunto de la realidad. Están llenas de máscaras, trajes de monstruos, atuendos de brujas, calabazas con expresiones terroríficas, etc. En fin, de artículos que poco tendrían que ver con la fiesta que se va a celebrar. Esa es la realidad, ¿verdad que sí? Claro, esa es la realidad. Vamos a ver un poco de la historia. La historia. Se puede considerar que la celebración del Halloween tiene dos orígenes que en el transcurso de la historia se fueron mezclando. Dos orígenes. Vamos a ver el primero, el origen pagano. Ustedes, por supuesto, saben lo que significa pagano, ¿verdad que sí? Bueno, una pequeña explicación por si acaso. Un paréntesis. Este material yo se lo voy a proporcionar a ustedes si a ustedes les interesa así escrito a mano, porque yo no lo tengo, yo lo acabé de preparar y no lo tengo escrito. La gente de la escuela de la Dios se lo están pasando, pero para ellos, no sé, más adelante yo podía dar. Yo tengo es muy parecido al suyo. Así mismo, católico.net, así mismo. Bueno. Está muy, muy parecido. Ok. Vamos a seguir entonces. El origen pagano. Dice, el origen pagano de la celebración podríamos atribuirlo
a la celebración celta llamada el Samhain. El Samhain. Yo he visto por ahí que hay algunas inclusive páginas católicas que lo han puesto Samhain y es Samhain. Samhain se pone. Exactamente, el Samhain o el Samhain, como te quieren decir. El Samhain en el lenguaje no se lo van a decir entonces. Así es la fiesta, esa fiesta, llamada Samhain, y que tenía como objetivo dar culto a los muertos. O sea, la fiesta del Samhain, la fiesta de los celtas, una religión pagana. Le dije lo de los paganos. ¿Saben? Pagano es una persona en contra de la religión, que no tiene nada que ver con Dios, que no cree en Dios, que no le interesa a Dios, todo lo que tiene que es contrario a lo que es de Dios, lo que es bueno. Es un pagano. No le interesa a Dios, en contra de Dios, los paganos. El objetivo principal de esta fiesta de los celtas, el Samhain, era ¿qué? Dar culto a los muertos. Puntos clave que tenemos que tener claros nosotros. Dar culto a los muertos. La invasión de los romanos en el año 46 a.C. a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla de la cultura celta, la cual con el tiempo terminó por desaparecer. Siempre cuando un país invade a otro, una de las cosas es que se mezclan la cultura y todas las cosas. Y el invasor trata de imponer lo suyo y se van legando muchas cosas. De hecho, la palabra de Dios habla de eso. Pero va a haber, porque hago hincapié, me paro aquí en este puntito, porque nosotros estamos en una cultura que no es nuestra. ¿De acuerdo? Y por más que usted quiera o no quiera, se ve influenciado y fuertemente, y muchas veces sin darse cuenta, se va metiendo en la suya y se va metiendo en su vida de usted. Porque estamos aquí. Por ejemplo, ustedes que tienen sus hijos aquí en la escuela. Eso es terrible. No es fácil. Ahora, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios sobre eso. Oiga, con la invasión de los romanos, en aquellos tiempos de las invasiones de la cosa con los romanos, fíjense ustedes que hay algo interesante. En la cultura hebrea, la esencia de la religión con la invasión de los romanos cambió. Los hebreos cambiaron. ¿El pueblo de Israel? No. Pues esa gente eran así con su Señor, con Dios, con Yahvé. Y todos los atropellos y todas las cosas, pero los romanos lo tenían como pagano. Salvo algunos que siempre suceden, como lo que uno llama vendepatria, ¿verdad que sí? Que por el dinero lo que se hace es vender, que le venden su alma al diablo. Usted puede ver, por ejemplo, en la película no sé si ustedes han visto la película de los 10 mandamientos. Un demonio que hay ahí que vende toda la cosa, ¿cómo se llama el tipo este? Jonathan. Natán. Que yo quisiera sacarlo de la película y agarrar así te entiendes. Bueno, es un personaje típico que muestra, eso sucede siempre en la cultura. Como sucedía, por ejemplo, en el tiempo de la invasión de los romanos que estaban en Israel. Pónganme un ejemplo de eso que se habían vendido, que eran israelitas porque habían vendido su alma al diablo, como uno dice, y estaban confabulados con los romanos para sacar beneficio. Y entonces los romanos, los israelitas, el pueblo de Dios, ¿cómo lo consideraba esa gente? Los consideraba como impuros. De hecho, no los tocaba. De hecho, si un israelita que estuviera viviendo su fe como fuera, entraba a la casa de una gente de esa, quedaba contaminado. Y Jesús se ve en ese tipo de situaciones. Pónganme un ejemplo. Con el cobrador de impuestos, ¿cómo es? Saqueo. Pero yo creo que ustedes me pongan uno muy clave, muy importante en la vida de Jesús. La Magdalena. Sí, pero no son esas. Estoy hablando de esta gente que le había metido su alma al diablo, que la Magdalena la pobre lo hacía para ganarse los chelitos. Era prostituta. Es un israelita. Un judío, y después tuvo mucha influencia en la vida de Jesús. Oh my God. Pablo. No, que tomó de caballo. No, Nicodemo no. Una persona muy en el grupo de Jesús. O del grupo de Jesús. Judas. No. Judas, ese era un radical. Señores, Leví. ¿De dónde saca Jesús a Mateo? Que después le cambió, le puso Leví, ¿de acuerdo? Estaba en la mesa de los cobradores, en la mesa de los impuestos. ¿Qué hacía? Cobrando. Entonces, por ese caso como ese, y cuando Judas llega a la casa que ustedes decían de Saqueo, ¿cómo va a meterse a la casa de un pecador? ¿Cómo que tu maestro, lo critican, los fariseos lo critican? ¿Cómo que su maestro come con pecadores, con prostitutas y otra cosa? Porque va y visita la casa, por ejemplo, de Mateo también. Exacto, ese tipo de cosas. Entonces, el pueblo de Israel, yo le pongo este punto, ustedes vean que el pueblo de Israel conservó
sus tradiciones, el amor a su Dios, la esencia del pueblo. Y ustedes también pueden ver, y lo pueden ver en el mismo camino en el desierto, si ustedes leen las lecturas, que aquellos que se despiaban morían por el castigo del Señor, vamos a decir así, por la desobediencia al amor de Dios, al pueblo de Dios, a la firmeza en la fe en su Dios. Entonces, la autenticidad entra aquí mucho todo esto. Entonces, cuando esta cultura entra, hay mucha influencia y muchos se pierden. Y por eso viene la advertencia del Señor, porque el Señor es claro. Le estoy diciendo todo esto para que entiendan ahora el texto de la palabra que les voy a leer. Bien. Oiga, con la influencia, cuando los romanos invadieron antes de Cristo, en el 46, llegó todo esto. Pero luego, con la influencia de Dios, la presencia de Dios, esto fue eliminado. Vamos a ver un poquito. Miren. Dice, su religión, voy a tomar el último punto para que me entiendan por dónde voy. Dice, con la invasión de los romanos al 46 a.C. a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla de la cultura celta, la cual con el tiempo terminó por desaparecer. Su religión, llamada druidismo, dice, con la evangelización terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas a finales del siglo II. Terminó por desaparecer. En la mayoría, no dicen todas. ¿Oyeron? En la mayoría de las comunidades celtas. Vamos a detener un poquito aquí, entremos un poquito a la palabra de Dios. Eso, en los escritos que te encuentras por ahí, que es difícilmente no le hacen en la relación con la palabra de Dios. Yo le traje la palabra de Dios a ustedes para que ustedes entiendan, porque esto es un curso bíblico. De dónde, por qué la iglesia se opone a eso, por qué claramente está en contra de nuestra fe, está en contra del cristianismo, en contra de todo lo que es bueno, en contra de la salvación, en contra de la voluntad de Dios. Es una abominación, es un rechazo, es un repudio contra Dios, es una ofensa grave contra Dios, es un no al amor de Dios, todo esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, no se dirijan a los nigromantes. Usted sabe lo que es un nigromante. Un nigromante es uno que consulta muertos, que tiene relación con los muertos, contacto con los muertos, que invoca a los muertos. ¿De acuerdo? Igual que cuando dice espectros, los espectros es muertos, cadáver también. ¿De acuerdo? Otra palabrita para antes de leer. Bueno, dice el texto, empiezo. No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciéndose impuro por su causa. Ni consulten a los adivinos, haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé, vuestro Dios, si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Palabra de Dios. Clarísimo, ¿verdad que sí? O sea, nadie que consulte a los muertos o a los adivinos tiene nada que ver con Dios. Dice, yo Yahvé, dice el Señor. O sea, cuando dice yo Yahvé, significa, hablé yo, habló el Señor. Es como dicen, oráculo de Yahvé, significa, habló el Señor, palabra del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, lo exterminaré de en medio de su pueblo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Oiga, eso fue en el libro de Levítico. Ahora dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio. Oigan, yo les he puesto aquí textos del Antiguo Testamento. Ni siquiera les he puesto aquí textos del Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo habla claramente, porque nadie que consulte muertos, adivinos. ¿Llegó alguien? El baño. El de abajo está abierto. El apóstol San Pablo habla claramente y dice, por ejemplo, pero el apóstol San Pablo está partiendo lógicamente de estos textos que ya él aprendió, porque es un judío, que sabe con formación la palabra de Dios. Porque nadie que consulte a los muertos, a los divinos, a los adivinos, a los que consultan espectros muertos, nadie que haga esa cosa, brujería, hechicería, tendrá parte en el reino de los cielos, dice el apóstol San Pablo, clarísimo. Yo le estoy compartiendo esto del Antiguo Testamento para que ustedes vean, miren, desde que el hombre fue engañado, desde que la serpiente fue echada del cielo, desde que Satanás, el ángel Satanás, que era un antiguo testamento, eso, fue echado del cielo,
pues su papel es perder las almas. Y anda echando a perder las almas. Y por eso engañó al hombre. O sea, la serpiente, como dice en otro texto, se habla de la serpiente, en el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? Satanás. ¿De acuerdo? Siempre ha estado ahí para dañar y hacer daño al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones. Paréntesis, ¿sabes lo que es una abominación? ¿Verdad que sí? Ustedes saben. Una abominación es una ofensa grave contra Dios, un rechazo a Dios, es una burla contra Dios. Oye, es una abominación, es una burla contra Dios, muy grande, ofensa grave contra el Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios, no aprenderás a cometer abominaciones como la de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería, magia, ningún encantador de muertos, o sea, consultor de muertos, encantador también es lo mismo que nigromante, ¿verdad? Ningún encantador de muertos, ni consultor de espectros, lo que decíamos, o consultor de adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. A ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Palabra de Dios. Amén, Señor. Clarísimo, ¿verdad que sí? Nadie que practique nada de eso. A ti, Yahvé tu Dios, no te permite tales cosas. Es una abominación contra el Señor nuestro Dios. Miren, esto es muy serio, familia. Señores, esto se está viviendo hoy. Dice el Señor por labio del profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ustedes saben por qué le digo que es algo muy serio? Porque eso está metido en los hogares cristianos, en los hogares católicos. Hay católicos que no salen del día, no salen sin leer los horóscopos. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto, familia? Que la gente cuando lo ve, ¿saben lo que dice la gente? Ay, pero ese hombre es bueno, miren, pone a Dios por delante. Él habla de Dios primero. O sea, confunde a la gente. Eso es muy serio. Eso es lo que estamos viendo hoy día, eso es parte de todo esto. Todo esto es un conjunto, familia. Es un conjunto. Eso está en los hogares cristianos, familia. Hay católicos que van a misa y después de misa se van para los brujos. ¿Ustedes sabían eso? Que visitan los brujos, lo adivinen. Y te le dicen, no, eso no adivino, no le hace daño a nadie. Él no le hace daño a nadie, es un hombre que tiene una luz. De toda esa babosada dicen. Todo eso está en contra de Dios. Todo el que pisa un lugar de eso o ha pisado un lugar de eso está contaminado. Y si alguien lo ha hecho, tiene que confesarse y pedir perdón. Porque está contaminado. Todo lo que sopetea, como dice un buen dominicano, ¿sabes lo que sopetea? ¿Verdad que sí? Todo lo que sopetea el diablo está contaminado. Seguimos, oigan bien. Dice la palabra de Dios por labio del profeta Isaías. Señor, has abandonado a tu gente, al pueblo de Jacob, porque el país está lleno de adivinos venidos de oriente, de magos como entre los filisteos. Palabra de Dios. Has abandonado, eso es como un lamento del profeta, desde el corazón de Dios, has abandonado a tu pueblo. O sea, aquel que se mete en esos terrenos, inmediatamente queda fuera de la gracia de Dios. En pocas palabras, de la mirada de Dios. Para ponerlo más claro, abandonado de la ayuda de Dios, del auxilio de Dios. Queda fuera de la luz de Dios, de la gracia de Dios. Por eso dice el profeta, has abandonado. Usted se ha hecho que el Señor cuando te se ha sacado inmediatamente. Es como cuando hablamos de los muertos. Eso es una creencia muy arraigada, por ejemplo, especialmente en la cultura dominicana, entre los mexicanos también. Yo estoy hablando un poquito de lo que conozco un poquito, y ustedes saben, de los dominicanos, el asunto de los muertos. No sé si ustedes tienen experiencia en los campos, cuando se muere alguien que se montó el espíritu del muerto y todas esas cosas, y todas esas cosas. Todo eso viene de una raíz que viene así, que hemos sido contaminados. Entonces nuestra pobre gente con poca formación fueron alimentando eso, y eso ha crecido. Pero eso es algo pagano, no tiene nada que ver con Dios. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:6, porque los muertos
nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Palabra de Dios. Quedó claro, ¿verdad que sí? El muerto, la persona, usted se murió, se murió. Ya lo que usted iba a hacer por su alma, o podía hacer por usted, era mientras estaba vivo, mientras usted tenía dominio sobre usted. Usted se murió, usted no tiene nada, ningún dominio sobre su alma ya. Nosotros que estamos vivos, oramos por nuestros familiares, para que si están en el purgatorio, el Señor los ayude en misericordia y los lleve a su presencia. Que si directamente usted en la vida lo que eligió fue el mar a Satanás y se fue para el infierno, ya mire, puede venir el Papa a orar por usted, no hay nada que hacer por usted. ¿Se entendió? Sí. Porque hay gente que van y como tiene mucho dinero y le hacen misa suntuosa y hasta van obispos y todas esas cosas y porque tiene mucho dinero él lo saca de ahí ya. Porque ellos eligieron ese camino. Eso es muy serio. Muy serio. Entonces, eso es el papel de los muertos. Por eso nosotros en ningún momento usted va a encontrar que la iglesia está hablando de muertos. ¿La iglesia de qué? ¿Cómo habla? Los fieles difuntos. Porque para la iglesia no existe, la muerte no tiene ningún poder. Para la iglesia, usted se murió, nosotros no hablamos de muertos. Hablamos del fiel difunto. Porque ese cuerpo va a resucitar glorioso. Y Jesucristo dijo claramente que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. O sea, el Dios en el que usted y yo creemos es un Dios de vivos, no de muertos. ¿O no recuerdan ustedes cuando Jesús le respondió al saduceo? Cuando fue a atender la trampa de la mujer, que tenía la mujer y se murió. Porque los saduceos, los fariseos y los saduceos, tenían los fariseos, que eran los dos grupos fuertes en el medio del pueblo de Israel, dos castas fuertes o grupo político, pero había algo que chocaban. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, cuando le tienden la trampa a Jesús, ¿ustedes no recuerdan? Cuando dice, Señor, pero si un hombre, Moisés nos dijo que si un hombre se muere y no deja hijo, no deja heredero, descendiente, su hermano mayor se casa con la viuda para darle descendencia a su hermano que murió. Es una enseñanza que le dio Moisés. Bueno, sucede que un hombre que murió, oigan qué trampa, uno que murió, entonces no dejó descendientes. Entonces tenía 7 hermanos. Entonces el segundo vino y se casó con la viuda, pero también murió no descendiente. Y así pasó con todos. En la resurrección de los muertos, ¿de quién será mujer? ¡Qué tremenda trampa, señores! Porque no creían en la resurrección. Entonces le dice, pero el Señor le dice, ¿verdad? Pero que terco, usted no... Dios no es un Dios de muertos. Usted no ha leído el pasaje donde dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es que cuando en la resurrección de los muertos, ya no se casarán, los hombres y las mujeres no se casarán. Seremos como ángeles. Seremos como ángeles. Entonces, vean ustedes que todos estos elementos tienen que ver con el caminar del pueblo, la enseñanza que Dios le ha dado a su pueblo, cómo el pueblo debe de vivir y cómo no debe dejarse confundir. ¿Cuáles son las cosas claras? ¿Qué es lo que a Dios le importa? La vida. Dios no habla de muerte, Dios es un Dios de vivos. Nosotros no hablamos de muerte, no, hablamos de la vida, celebramos la vida. Seguimos, para que vamos más adelante más claro. Otro texto de la palabra de Dios, el libro del Eclesiástico, dice la palabra, dice, no es sabiduría el conocimiento del mal. Hay un saberlo todo que es abominación. Palabra de Dios. Ante el Señor. Abominación ya le dije lo que era. Hay un saberlo todo que es abominación. Ustedes no saben, inclusive a esos brujos, a algunos que le dicen sabio. Es un sabio. Adivino, sabio, le llaman de diferente nombre. Hay una sabiduría que es abominación. ¿Qué es esa sabiduría? Sabiduría que no viene de Dios, que viene del otro.